Hola, saludo cordial, bienvenidos al estudio número 1 de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, titulado Conexión entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, amén. La pregunta número 1 dice: ¿cuándo fue dada la visión a Daniel y dónde estaba? En Daniel 8, versículo del 1 al 2 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. ¿Cuándo fue dada la visión a Daniel? En el año tercero del reinado del rey Belsasar. ¿Y dónde estaba? En Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Y vio la visión estando junto al río Ulai. Ahora, como vamos a estudiar, es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, no hablaremos de todo lo que describe en el capítulo 8 de Daniel, donde habla acerca del macho cabrío, el carnero, los 4 cuernos y el cuerno pequeño, sino que hablaremos acerca de lo que tiene que ver con referencia a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, la pregunta número 2. ¿Qué pregunta hace un santo a otro santo que hablaba? Daniel 8, versículo 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, ¿qué pregunta hace un santo a otro santo que hablaba? Que hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Para la pregunta número 3, a la pregunta de Daniel 8, versículo 13, ¿qué respuesta profética fue dada? Daniel 8, versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué respuesta profética fue dada? Que hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La pregunta número 4. ¿Para cuánto tiempo sería la profecía? Daniel 8, versículo 17, dice lo siguiente: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y Daniel 8:26 dice: la visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Para cuánto tiempo sería la profecía? Para el tiempo del fin, para muchos días. La pregunta número 5. ¿Qué parte de los acontecimientos de la profecía quedó pendiente y por qué? Como vemos, y si leemos todo el capítulo 8 de Daniel, nos damos cuenta de que Gabriel le explica a Daniel lo que significa el macho cabrío, el carnero, los 4 cuernos y el cuerno pequeño. Pero cuando llegó al tiempo de los 2300 tardes y mañanas, no se lo pudo explicar. Ahora veamos por qué. En Daniel 8, versículo 27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No sé por qué no se le explicó ese periodo de los 2300 tardes y mañanas, porque Daniel enfermó y se quebrantó. Entonces, ahora la pregunta número 6. ¿Qué estaba mirando Daniel para tratar de entender la visión? ¿Y qué hizo? Daniel 9, versículo del 1 al 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué estaba mirando Daniel para tratar de entender la visión? Estaba mirando atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué hizo Daniel? Entonces Daniel se buscó a Dios en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, la pregunta número 7. ¿Está Daniel 8 conectado con Daniel 9? ¿Por qué? Daniel 9, del 20 al 23 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿está Daniel 8 conectado con Daniel 9? Sí. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, que quedó pendiente que se le explicara y Daniel entendiera completamente la visión, y faltó explicarle el tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces era necesario que Daniel se colocara a orar, como lo hizo en este caso, y orando, pidiéndole a Dios con ruego. Dios envió a Gabriel para que le enseñara la visión y se la hiciera entender y le diera sabiduría. Ahora, la pregunta número 8. ¿Qué comienza a explicar Gabriel a Daniel? Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué comienza a explicar Gabriel a Daniel? Las 70 semanas que estaban determinadas sobre su pueblo y su santa ciudad. Ahora, la pregunta número 9. La palabra determinada de Daniel 9:24, ¿qué otro significado tiene? En la concordancia de Strong, en español, la palabra H, 2852, que dice Cajatá, dice raíz primaria, propiamente cortar, separar, figurativamente decretar, determinar. Entonces, ¿qué otro significado tiene la palabra determinada? Significa cortar, separar. Ahora, la pregunta número 10. ¿De dónde están cortadas, separadas o descontadas las 70 semanas? En el libro de E. G. de White, llamado Conflicto de los Siglos, en la página 372, capítulo 19, dice lo siguiente: la palabra traducida aquí por determinada significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos.
Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Entonces las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado al punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Entonces, ¿de dónde están cortadas, separadas o descontadas las 70 semanas? De los 2300 días. Ahora la pregunta número 11. ¿Qué representa un día en el periodo profético? Ezequiel 4, versículo 6 nos dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Números 14, 34 dice: conforme al número de los días, de los cuales 40 en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿qué representa un día en el periodo profético? Representa a un año. Entonces, si vamos a sacar la cuenta de las 70 semanas, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días. Si multiplicamos 70 por 7 nos da 490 días. Y como estamos hablando de aquí, que un día profético es un año, entonces serían 490 años. Igualmente con los 2300 días. Si hacemos si aplicamos el mismo principio, entonces son 2300, los 2300 días son 2300 años. Ahora, en el libro de Uriah Smith, que se llama Sinopsis de la Verdad Presente, en la página 21 a la 22, nos va a ayudar a entender un poco más lo que hemos estado estudiando. Dice, en el versículo 14 es introducido el periodo de los 2300 días, el santuario y su purificación. Toda la visión fue suficientemente explicada al profeta, con excepción del tiempo. Pero Daniel dice en el verso 27, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aunque Gabriel había sido mandado para hacérsela entender, Daniel desfalleció antes de que una explicación del tiempo fuese alcanzada, y el ángel fue obligado a posponer más instrucción. En el capítulo 9 de Daniel encontramos una explicación más de Daniel 8. Entonces marca la conexión entre los dos capítulos. Vamos a ver, número 1. Gabriel aparece otra vez a Daniel en el versículo 21, y él mismo que en la visión del capítulo 8 había sido mandado a hacerle entender la visión, pero quien aún no había completado esa misión. Número 2. Daniel hace referencia a la visión al principio, en la cual él había visto este ángel. Esta debe ser la visión del capítulo 8, como ninguna otra había intervenido entre aquella y esta. Número 3. Gabriel dijo, y he venido para darte sabiduría y entendimiento. Con la misma obra que fue encomendado en el capítulo 8, pero habiendo sido obligado, en consideración a Daniel, a posponerlo. Número 4. Entonces el mismo ángel
referido regresa a la visión del capítulo 8, diciendo: entiende el asunto y considera la visión. Número 5. Él entonces comenzó el mismo asunto omitido en el capítulo 8, a saber, la explicación del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La palabra dada determinada significa cortadas. 70 semanas están cortadas. ¿De qué? De los 2300 días. Donde quiera las 70 semanas comienzan, allí los 2300 días comienzan. Entonces aquí vemos la explicación que nos da de todo lo que hemos estudiado. Entonces hasta aquí vamos a terminar este primer estudio. Les invito a que lo mediten, lo vean con claridad cada pasaje. También quiero invitarles a que vean la introducción y que cuando hagan los capítulos que vendrán después puedan verla para que tengan la hilación y puedan ver paso por paso la explicación acerca de la profecía. Bueno, te invito también a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga.